teólogo de las Asambleas de Dios. Bienvenidos a su programa La Predicación Bíblica. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales, pastoras de las diferentes congregaciones cristianas a nivel de Bogotá. La pastora Rita Pardo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la pastora Rosalba Bonilla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la pastora Francia Espinosa de la Iglesia Casa sobre la Roca y la pastora Adriana Herrán de la Cruzada Cristiana. La mayoría de los libros de homilética dicen mucho sobre el desarrollo del sermón, pero muy poco acerca de su presentación. Hay muchos ministros que dedican semanas y horas a la preparación del mismo, pero dedican muy pocas horas a la presentación de dicho sermón. Y precisamente para conocer la opinión de varios ministros, hemos invitado a nuestras pastoras de las diferentes congregaciones para que nos cuenten su opinión acerca sobre este tema. Pastora Rita Pardo, ¿cuál y cómo debe ser la presentación de un sermón? Gracias, doctor Ayran, por la gran invitación. Los sermones no se expresan como bosquejos ni como manuscritos, adquieren vida solo cuando se predican. Un sermón mal predicado es como un niño que nace muerto. La eficiencia de nuestros sermones dependen de dos factores: ¿qué decimos y cómo lo decimos? Si en una presentación habilidosa no podemos hacer pegar nuestro contenido a la congregación. Gracias, pastora Rita. Pastora Rosalba Bonilla, ¿qué ingredientes componen un sermón? Gracias, doctor Ayran. Según el orden de la importancia, los ingredientes que componen un sermón son pensamientos, disposición, lenguaje, voz y los gestos. Los gestos y la voz resultan lo más obvio y determinante de la presentación. La presentación tiene una gran importancia. Transmitimos mensajes por la forma en que nos sentamos y en la forma en que nos paramos, por las expresiones faciales, los gestos e incluso por el espacio que permitimos entre nosotros y aquellos con quienes tratamos. Gracias, pastora Rosalba. Buen día, pastora Franci. ¿Cree usted que se puede comunicar un mensaje sin hablar? Buen día, doctora Ayran. Claro que sí. Las diferencias culturales e individuales en la comunicación no verbal hacen que las definiciones dogmáticas del significado del lenguaje corporal resulten simplistas y hasta peligrosas. Las personas que son amigas consideran que una medida de la profundidad de su relación descansa en su capacidad para entenderse mutuamente, incluso cuando están juntas en silencio. Gracias, pastora Francia. Con respecto a su respuesta, el psicólogo Albert Berabian lo expresa en una fórmula. Solo el 7% del impacto del mensaje de un orador llega por medio de sus palabras. El 38% brota del tono de la voz y el 55% de las expresiones faciales. Pastora Adriana Herrán, de esta investigación, ¿qué observaciones podemos extraer en relación a los expositores de la predicación? Muy buenos días, doctor Ayran. Pastoras, buenos días. De allí voy a resaltar 3 observaciones. En primer lugar, el lenguaje no verbal posee una importancia estratégica en la expresión pública. Cuando nos dirigimos a una congregación, operan 3 redes de comunicación al mismo tiempo: nuestras palabras, nuestra entonación y nuestros gestos. Las 3 comunican ideas. Las acciones pueden ser más expresivas que las palabras. Ponerse un dedo en la boca significa silencio. Abrir los ojos arqueando las cejas reflejan un grado de sorpresa que las palabras no pueden expresar. Como segunda observación,
las investigaciones y la experiencia concuerdan en que si los mensajes no verbales contradicen a los verbales, los oyentes se ven más propensos a creer en el lenguaje silente. Parece más difícil mentir con el cuerpo que solo con los labios. Vemos que en las palabras de un pastor, él insiste en que eso es muy importante. Pero si el tono de su voz es monótono e inexpresivo y su cuerpo se encuentra rígido, la congregación no lo creerá. Y como tercera observación, una presentación eficaz comienza con ganas. En relación al discurso público, el aficionado dice palabras mientras que el profesional tiene un profundo deseo de comunicar. El aficionado se preocupa por sacar las ideas de su cabeza, mientras que el profesional lucha por tenerlas en la nuestra. En el caso del predicador, el conocimiento técnico y el entrenamiento en el arte del discurso público no pueden ocupar el lugar de la convicción y la responsabilidad. Por eso decimos que una buena predicación desde el púlpito se parece a una conversación dinámica. Excelente, Pastora Adriana, esas 3 observaciones. Quiero hacer una última pregunta a cada una para que podamos aclarar varios conceptos. Voy a empezar nuevamente con la Pastora Rita. ¿Cuáles son algunos de los factores no verbales en la presentación a los que deberíamos prestarle atención? Sí, doctor Ayran, yo creo que podemos hablar de arreglos en el vestuario del predicador. Es que deben ajustarse a los estilos, ¿sí? Por ejemplo, la barba, el bigote y el cabello en general. Imposibilitan la fijación de reglas absolutas. Cualquiera que sea su longitud debe estar bien arreglado. El arreglo también incluye el uso de desodorantes, buenos perfumes, porque el mal olor en cualquier parte del cuerpo puede levantar barreras. Donde queremos puente, ¿no? Sus trajes deben lucir muy limpios, espléndidos y muy bien planchados. La importancia de la presentación personal. Gracias, Pastora Rita. Pastora Rosalba, la misma pregunta. Mencione algunos de los factores no verbales en la presentación a los que deberíamos de prestarle atención. Sí, doctor Ayran. Como factores importantes también tenemos el movimiento y los gestos. Dios dispuso que el cuerpo humano tuviera movimiento. Si la congregación quiere una estatua, pues tiene que ir al museo. El predicador con éxito deja que su cuerpo hable por él. El gozo debe motivar el movimiento. El predicador tiene que llevar a la predicación la misma libertad con sus manos, sus brazos y sus gestos, como lo hace en privado. Aunque algunos gesticulamos más que otros, no debiéramos hacer menos gestos en el púlpito que en lo privado. Los gestos son una expresión, no para exhibirlos, sino para comunicar diferentes formas. Nos ayudan a explicar y a describir el mensaje. Así es, Pastora Rosalba. Pastora Francis, usted que trabaja en el Ministerio Infantil, ¿nos podría por favor explicar más acerca de las clases de gestos? Con mucho gusto, doctor Ayran. Entre ellos encontramos los gestos espontáneos. Como su nombre lo indica, salen muy naturales. Gesticule, pero no haga gestos. Tiene que surgir de adentro como resultado de la convicción y los sentimientos. Encontramos también los gestos definidos. Cuando haga uno, no lo haga a medias.
ya que no comunica nada positivo. Si un gesto parece torpe, puede ser porque el cuerpo completo no lo apoya. Encontramos también los gestos variados. Deben ser variados porque la repetición de un gesto único, aunque sea espontáneo y enérgico, atrae la atención sobre el predicador e irrita a los oyentes. Y por último tenemos los gestos oportunos. Acompañan o preceden a la palabra o frase que lleva la mayor parte del significado. Si el impacto del gesto viene después de la palabra o de la frase, puede parecer ridículo. Bastante claro. Muchas gracias, Pastora Francia. Y por último, le voy a pedir a la Pastora Adriana que nos narre un poco sobre el contacto visual, expresión oral, el tono, el volumen, el desarrollo, la pausa, también relacionados con los factores no verbales en la presentación. Bueno, doctora Airan, voy a tratar de ser muy breve y muy puntual en todos estos temas. En cuanto al contacto visual, se sitúa entre los medios más efectivos de comunicación no verbal. Los ojos comunican, brindan respuesta y al mismo tiempo mantienen la atención del público. La congregación no escuchará atentamente a uno que no los ve mientras habla. Con la expresión oral podemos decir hablar es más que pronunciar palabras y frases. La voz transmite ideas y sentimientos independientemente de las palabras. La mayoría de los predicadores pueden mejorar la calidad de su voz si entienden cómo se forman los sonidos vocales. El predicador tendría que poder repetir, recitar todo el alfabeto en una sola respiración. El tono implica el movimiento de la voz hacia arriba y hacia abajo, en una escala en diferentes registros con diversas inflexiones. El tono uniforme del discurso nos hace dormir o nos cansa, como cuando un niño golpea la misma nota en el piano. No poder controlar el tono con eficacia es a veces la razón de que el sentido del humor del predicador parezca aburrido. El volumen. Las variaciones en el volumen producen interés y destacan la idea. Un cambio en el volumen comunica la importancia relativa de las ideas. Es lamentable que algunos predicadores no conozcan otra manera de destacar sus ideas. Sus sermones parecen sesiones de grito. Confunden el volumen con el poder espiritual, pensando que Dios habla solamente en el torbellino. Así como el tono único, la monotonía también cansa al oyente. Un susurro puede destacar una idea con la misma eficacia que un grito fuerte. Me dijiste el desarrollo. También se puede recalcar algo cambiando el ritmo de la predicación. La variedad en el ritmo produce diferentes significados y emociones. Algunos ministros se ganan la fama de hablar rápidamente, cuando en realidad su problema puede ser que no logran expresarse con claridad o variar el ritmo. Y para terminar, la pausa. Son los signos de puntuación en la oratoria. Son los pensamientos silentes. Van más allá de una interrupción en la predicación y le dan al auditorio una breve oportunidad para pensar, sentir y responder. El ensayo también mejora el estilo. Al practicar, el predicador puede encontrar una frase que ilumine una idea de una manera particularmente eficaz. Eso es así como a grosso modo, mi querido doctor, por la premura de tiempo. Pero si algún día quiere profundizar en estos temas, con mucho gusto agendamos cita y podemos ahondar en ellos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pastora Adriana, por su disposición. Y bueno, esto era todo por el día de hoy. Sin antes agradecer a nuestras 4 pastoras invitadas, quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.
Muchas gracias por estar pendientes de nuestro programa. Chao, chao. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Buenas tardes, Pastora Lilia. Mi nombre es Diana Camargo. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Remavid y quiero dar unas conclusiones sobre el libro de la predicación bíblica, el capítulo 10, que tiene como título Predique para que la gente escuche. ¿Sí? Lo primero que habla este capítulo 10 es de darle vida al mensaje. El predicador se ocupa de preparar muy bien su tema, se ocupa de conocer bien su tema, se ocupa también de lo espiritual. Yo sé que estando en oración, elaborando un buen bosquejo también, pero parece que esto no es suficiente para que un predicador cumpla con su propósito al exponer la palabra de Dios. El mensaje debe recobrar vida, ¿cierto? No podemos presentar un mensaje como un texto aprendido, ¿cierto? Debemos de darle vida al mensaje, ¿cierto? Ese mensaje debe fluir, debe ser enriquecido, debe ser también lleno de entusiasmo para captar la atención del oyente de principio a fin de este mensaje. Si no damos vida a este mensaje, el tema se volverá aburrido, se distraerá el oyente y puede ser un discurso aún desastroso si no se le da vida al mensaje. La eficiencia de nuestros sermones depende de dos cosas. Nos enseña allí de cómo decimos las cosas y de qué estamos diciendo, ¿cierto? Entonces también es muy importante el tema de darle vida a nuestros mensajes. La palabra que estamos llevando tiene vida de hecho porque es la palabra de Dios. Pero sin una buena presentación no podremos estar transmitiendo de una manera efectiva este mensaje. Debemos de saber que el predicador es la presentación del tema que se está hablando. Cuando predicamos, nosotros somos un conjunto de cosas y todo de nosotros está hablando en ese momento. El predicador debe tener pasión, debe tener energía y debe tener actitud al presentarse frente a la congregación. De lo contrario, no tendremos la atención del público de principio a fin al exponer la palabra. El estímulo del predicador debe ser que lo que está entregando a la congregación es el fundamento de sus vidas. El predicador debe presentar el mensaje y ese mensaje debe ser presentado en un estilo apropiado. Entonces es importante la forma en que se presenta el mensaje, cómo estamos transmitiendo este mensaje, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra fuerza al estar delante